Ahora sí, la clase. Bien, los medios de manipulación y almacenamiento, note que hay dos cosas acá. De manipulación y almacenamiento. Manipulación quiere decir mover un producto, X producto de un lugar a otro, del lado A al lado B. El almacenamiento tiene que ver con lo mismo, con la diferencia de que ya básicamente subimos o bajamos un producto para colocarlo sobre un nivel de una estantería o sobre un lugar X. Entonces, la manipulación o almacenamiento de las mercancías depende en gran medida de una cosa, la naturaleza de la misma. Quiere decir, si un producto es grande, si un producto es pequeño, si un producto es pesado, si un producto es frágil, perecedero, peligroso, la manipulación va a depender de la naturaleza. No podemos manipular un producto perecedero de la misma manera a un producto peligroso. No podemos manipular un producto general, digamos, de carga general, a un producto frágil. No, la manipulación no debe ser la misma. Probablemente para el producto frágil vamos a tener muchísimo cuidado en su manipulación, porque sabemos que si hacemos un movimiento brusco, un apilamiento inadecuado, el producto se va a extraviar. Entonces, va a depender de la naturaleza del producto, la manipulación que hagamos por la misma. Entonces, cada mercancía debe ser manipulada de forma diferente, de forma distinta. Ahora, la manipulación y el almacenamiento de mercancías se realiza por medio de una serie de equipos, que los vamos a ver a continuación. Y esto permite minimizar los tiempos de manipulación. Ustedes saben de que entre más equipo tenemos, equipo idóneo dentro de un almacén, pues los tiempos se van a reducir. Es como que si yo les diga, ¿verdad? Imagínense que en una empresa nosotros llevamos el inventario a mano. Obviamente el llevar el inventario a mano requiere de que todo lo que entre yo lo anoto, todo lo que salga lo anoto, y hago la resta en lo que salió y lo entró y pongo las existencias, todo a mano. ¿Que lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer y me puede funcionar. Sí, me puede funcionar. Pero ¿cuál sería la diferencia de tener un sistema de inventario, un sistema informático de inventario? Bueno, el sistema informático de inventario nos va a permitir que la captura de la información y también la salida de la información y el resultado de las existencias me lo haga de manera más rápida, más óptima. Y precisamente eso es lo mismo que busca los medios de manipulación dentro de un almacén. Entre más medios tenemos actualizados, los tiempos se van a reducir, ¿verdad? Los tiempos van a ser más óptimos y por ende vamos a ahorrar recurso humano, pero también costos operativos. Bien. Los medios de manipulación o los equipos pueden clasificarse de dos maneras. Ojo con esto. Los equipos o medios de manipulación se pueden clasificar de dos maneras. Uno, los equipos de almacenamiento estáticos. Su palabra lo dice, ¿verdad? No se mueven, estáticos. Ahora, ¿qué equipos están dentro de esta clasificación? Bueno, ahí tenemos en pantalla lo que nosotros conocemos como silos, o aquí en El Salvador se lo conoce también como graneros, ¿verdad? Entonces, estos se utilizan para el almacenamiento de mercancías a granel. Tienen un orificio de entrada en la parte superior y tienen un orificio de salida en la parte inferior. Tenemos tres tipos de silos, que son los más comunes, ¿verdad? Tenemos, según las unidades de almacenamiento, pueden ser simples o múltiples. Los primeros se componen de una sola unidad de almacenaje, mientras que los otros múltiples pueden ser variadas unidades. Por ejemplo, hay silos que dentro del silo tienen compartimientos. Cuando son simples, pues es un solo compartimiento y todo el silo sirve para un mismo producto. Pero cuando son múltiples, quiere decir que dentro de un silo o dentro de un granero hay diferentes compartimientos. Y en los diferentes compartimientos hay distintos graneles, ¿verdad? Como puede haber arroz, maíz, frijol, etc. También tenemos según la forma. Estos pueden ser cilíndricos o poligonales. Los más comunes son los cilíndricos.
y según el material con el que estén construidos, ¿verdad? Pueden ser metálicos, que son los más conocidos, o también como materiales como el poliéster, es decir, de plástico, que son menos comunes. Los más comunes son los metálicos. Entonces, los primeros equipos, o la primera clasificación de los equipos son los estáticos. Dentro de lo que encontramos los silos o graneros. Y luego tenemos los equipos de almacenamiento dinámicos, que es aquí donde nos vamos a enfocar en esta clase, ¿verdad? Los equipos de almacenamiento dinámicos. Dinámicos quiere decir que tienen movimiento, pues que sirven para dar movimiento a la mercancía o la carga. Bien, los equipos dinámicos se dividen en dos grupos. Equipos con movimiento y sin traslados, y equipos con movimiento y capacidad para trasladarse, que son dos cosas distintas. Lo voy a dejar ahí que tomen su apunte. Los equipos de almacenamiento dinámicos se clasifican en dos grupos o se dividen en dos grupos. Equipos con movimiento y sin traslados y equipos con movimiento y capacidad para trasladarse. Ya lo vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos y ya se van a dar cuenta por qué el nombre de cada uno de ellos. Bien, comenzamos primero con los equipos con movimiento y sin traslados. Ojo, con movimiento y sin traslado. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la lectura de esta lámina? Se lo agradecería muchísimo. Adelante, Will. Dice, los equipos con movimiento y sin traslado son aquellos que se fijan al suelo. A este grupo de equipos pertenecen todos los tipos de cinta transportadora, dentro de las cuales las más utilizadas son cinta transportadora de banda, constituida por una plataforma deslizante o banda sin fin. Muchas gracias. Bien. ¿Por qué se llaman equipos con movimiento y sin traslado? Bueno, estos equipos están fijados al suelo, es decir, ellos no se pueden mover. Esta banda transportadora en sí no se mueve, es decir, no es que tenemos, por ejemplo, aquí la banda transportadora, la podemos levantar y colocarla en otro lado, o tiene ruedas para trasladarse a otro lugar, no. Está fija al suelo. Pero, ¿por qué dice que es con movimiento? Con movimiento quiere decir de que a través de su banda puede movilizar mercancías. Si yo coloco una caja acá, dependiendo del sentido que tenga la banda transportadora, esta banda puede llevar la caja hasta, bueno, infinidad de metros, dependiendo para el motivo que se haya creado. Entonces, cuando dice que es con movimiento, quiere decir que la banda transportadora, a través de la banda transportadora, puedo movilizar el producto, pero no puedo trasladar en sí la cinta transportadora. No la puedo trasladar de un lugar a otro, sino que está fija. Dentro de ella tenemos la cinta transportadora de banda, que es la más común, digamos que es similar a lo que nosotros vemos en el súper. Cuando vamos a pagar y colocamos los productos ahí, lo colocamos en una banda. Es una banda pequeñita la que hay, ¿verdad? Pero esa banda transportadora hace que el producto se acerque al lugar donde nos van a cobrar. Entonces, eso imagínenselo, pero en gran dimensión, en una banda de metros, de grandes metros. Entonces, esa banda va a trasladar el producto por muchísimos metros. También están las cintas transportadoras por rodillos, como lo ven ahí en pantalla. La diferencia es muy sencilla. Es que la anterior era una banda, era una superficie plana, y aquí son rodillos lo que existen. Aquí estos de rodillos se utilizan más que todo para trasladar este tipo de jabas o cajas, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre la transportadora, cinta transportadora, y la transportadora de rodillos. Aquí les voy a colocar, creo que este es un video para que podamos visualizar. Bien, aquí tenemos un sistema de transporte de rodillos, miren. Este sistema de transporte o sistema de transportación de rodillos se utiliza en los muelles de carga y descarga. Note, ahí el sistema de rodillos está básicamente trasladando el producto de un punto hacia otro punto a una velocidad X.
a una velocidad considerable que el producto no vaya a sufrir alguna caída o aplastamiento. Entonces, esos sistemas de rodillo que está ahí en pantalla sirve tanto para cargar la mercancía al medio de transporte como para descargarla o para movilizarla de un punto a otro punto. Ahí lo vemos en el suelo básicamente, pero es la misma función que tiene a nivel de transportadora. Básicamente lo mismo. Y también existen las cintas transportadoras mixtas, que es la combinación de la cinta transportadora de bandas, como lo vemos acá, y las de rodillos. Es una combinación, como lo pueden ver aquí en pantalla. ¿Sí? Ciertos metros son cintas transportadoras de rodillos y sí, otros metros con cinta transportadora de bandas. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con lo que les he mencionado? ¿Algo que no les haya quedado claro hasta el momento? No, Bueno, avanzamos entonces. Tenemos también, recuerden que estamos con aquellos productos o aquellos equipos con movimiento y sin traslado, es decir, que están fijados tanto al suelo como al techo. Pueden estar al suelo, como son las cintas transportadoras, pero también pueden estar fijados en el techo, como lo es este caso, las grúas aéreas. Las grúas aéreas son equipos de transporte que están fijados en el techo y que generalmente en la parte más elevada del almacén. Esto permite el transporte de la mercancía desde una parte a otra del local. Eso se conocen como grúas aéreas. Son muy utilizadas. También tenemos los transportadores aéreos, como lo ven aquí en pantalla, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos imágenes. En la imagen de arriba, acá tenemos unas cajas que van sujetadas sobre una transportadora aérea. Eso se le conoce transportador aéreo. Esa estructura está fijada al techo. Únicamente tiene un sistema como de banda, digámoslo de esa manera, que hace movilizar aéreamente esas cajas. De la misma manera, en esta imagen de abajo, podemos ver que tenemos esta estructura que está en rojo, que está aérea a lo largo y ancho del almacén. Entonces, lo que hace esta estructura, este transportador aéreo, es movilizar las cajas o las cargas a través de la estructura que tiene ese transportador aéreo. Básicamente, tiene un puente grúa, así se le conoce, un puente grúa. Dicho sistema consiste en una viga que apoya sobre los carriles y que dispone de un motor eléctrico para hacer mover las cajas a lo largo y a lo ancho del almacén. Bien, ahora vamos a ver los equipos con movimiento y capacidad de trasladarse. Es decir, cuando dice equipos con movimiento, es un equipo que me permite movilizar una carga, pero además puedo trasladar al equipo. Por ejemplo, eso que vemos ahí en pantalla, esa transpaleta, nosotros podemos moverla de un lugar a otro, es decir, podemos trasladarla de un lugar a otro, cosa que no lo podemos hacer con una cinta transportadora, porque la cinta transportadora está fijada al suelo. Entonces, los equipos con movimiento y capacidad para trasladarse tienen capacidades motoras que le permiten desplazarse de un lugar a otro del almacén. Al mismo tiempo, transportan la mercancía, ¿verdad? Bien, los más utilizados son los siguientes. Vamos a ver cada uno de estos equipos. Y ya vamos a ir quitando algunos conceptos por ahí que se tienen predefinidos. Ok, ¿alguien alguna vez ha visto este equipo que está ahí en pantalla y lo conocía por un nombre específico? ¿Sí? ¿Alguien lo había visto y ya lo conocía por algún nombre? Si nos Sí, pueden compartir. A ver, ¿con qué nombre usted lo conocía? como Yale. Okay. Como Yale, muy bien. ¿Alguien más?
¿Alguien más había visto ese equipo y lo conocía por un nombre específico? Bueno, entonces aquí vamos a quitar el primer, digamos, error técnico a llamar a un equipo. Este equipo que ustedes ven ahí en pantalla se llama Transpalet o Transpaletas. No se llama Yale. Yale es una marca que fabrica estos equipos. Entonces, es como, por ejemplo, la famosa Gillette. Cuando nosotros escuchamos Gillette, se nos viene a la mente una laminita que sirve para rasurarnos. Pero en realidad, Gillette es una marca. No es que el producto se llame Gillette, sino que Gillette es la marca. Entonces sucede lo mismo con estos equipos. La marca se llama Yale, pero como ahí, por ejemplo, aquí tiene unas letras que comienza con G. Es como que si yo les dijera de que este producto se llama GoBrite, digamos, GoBrite, solo porque acá tiene esa palabra. Entonces, es erróneo llamarlo Yale porque Yale es la marca que fabrica, una de las marcas que fabrica este producto. Entonces, este equipo se llama Transpalet o Transpaletas. Las transpaletas son un medio muy polivalente, quiere decir que puede ser utilizada casi para hacer multitud de tareas, tales como cargar o descargar, trasladar un producto de un lugar a otro, de cortas distancias, ayudar a las operaciones de picking, etc. Pero los Transpalet los hay de dos tipos. Están los manuales, que es lo que usted ve ahí en pantalla, y están los motorizados, los automáticos. Veamos los manuales, ¿cómo son? Dice que consta esencialmente de una horquilla de dos brazos paralelos, como lo ve aquí en pantalla, eso que está ahí, digamos, verticalmente. Unidos a un cabezal provisto de ruedas, que es esto que está acá. La horquilla puede elevarse unos centímetros mediante el acondicionamiento manual. Las horquillas son estos dos, miren. Estos dos, digamos, dos artefactos que se introducen en el pallet. A eso se le llaman horquillas. A estos dos, aquí tenemos uno y a la par tenemos otro. Esas dos horquillas se introducen en los orificios de los pallets para levantar o bajar el pallet. Entonces, este Transpalet manual tiene un timón, que es esto, que está aquí parado. Entonces, a través de ese timón, nosotros hacemos una fuerza de fricción o por la fuerza humana se activa una bomba hidráulica que permite levantar o bajar la carga. Entonces, ese es el Transpalet manual. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este Transpalet? La podría decir usted. Bueno, una de las principales ventajas es que es más barato a comparación del Transpalet eléctrico o automático. Es más barato. ¿Cuál puede ser una de las deficiencias? Que necesito utilizar mucha fuerza para poder utilizarlo de manera óptima, porque todo es manual, con la fuerza humana. Y tenemos el Transpalet motorizado o la Transpaleta motorizada. Ahora, el Transpalet motorizado es recomendable utilizarlo para las cargas manuales superior a 5 unidades. Bueno, esto es relativo, ¿verdad? Porque tiene que ver también con el tipo de carga cuando dice 5 unidades. Pero está haciendo referencia a pallet más que todo. El concepto es muy similar, ¿verdad? Al manual. Si ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, es muy similar. Y aquí está lo que les decía, miren, aquí está la marca Yale. Entonces, esto no es que se llame Yale, sino que la marca se denomina así. Entonces, la diferencia entre la transpaleta manual y la motorizada es que la motorizada básicamente lo puedo movilizar a través de un movimiento autopropulsado por energía. Como ustedes lo ven en pantalla, aquí este operario solo se encarga de empujar, básicamente de dirigir o de conducir, digámoslo de esa forma, al Yale. Pero el Yale a través de su motor eléctrico empuja al producto, lo levanta o lo baja. Es decir,
el ser humano no es que tenga que hacer fuerza, sino que solo dar las instrucciones y dirigirlo o maniobrarlo para que el YALE pueda hacer, bueno, en este caso el transpallet, perdón, pueda hacer las operaciones de subida o bajada del producto. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de este equipo? Bueno, una ventaja es que no se utiliza mucha fuerza humana porque es motorizado. La desventaja es que obviamente es más caro que el transpallet manual y por obvias razones es más caro. Entonces tenemos el primer equipo con movimiento y que puede también trasladarse y es uno de los más comunes, de los que más se utilizan en los centros de distribución o en los almacenes. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, con este equipo que hemos visto? El primer equipo con movimiento y capacidad para trasladarse. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no tenemos preguntas o dudas, avanzamos con el siguiente equipo, que son, bueno, acá vamos a ver un video, pero antes de pasar al siguiente equipo, al siguiente equipo de manutención, quiero mostrarles este video, donde van a ver cómo se utiliza un transpallet motorizado. Ven ahí en pantalla, ahí el operario solo se encarga de dirigirlo. Tiene un botón en el mando del timón como para poder movilizarlo hacia adelante o hacia atrás. Entonces ahí el operario únicamente va a dar va a subir la carga, va a levantar el pallet, subir la carga. Ya, básicamente, creo que la manipulación para sacarlo, para ingresar. Obviamente siempre hay que tener cierta habilidad de maniobra, es como manejar un vehículo básicamente, como para que no podamos chocar la carga sobre una parte de la estantería, ¿verdad? Ahí baja el transpallet de la carga y ahí ya queda. Entonces así funciona una transpaleta, un transpallet motorizado. El manual, digamos en la transpaleta manual, es similar con la diferencia que usted debe hacer la fuerza hidráulica para generar la bomba hidráulica que permita levantar o bajar la carga. Bien, pasamos entonces al siguiente equipo. Son las apiladoras. Apiladoras, ¿verdad? Por apiladoras entendemos algo que permite elevar, ¿verdad? Elevar la carga, pero también permite el transporte horizontal, es decir, de manera, digamos, de un punto A a un punto B de manera horizontal. Se denominan apiladoras o apiladores, ¿verdad? Las apiladoras básicamente emplean fundamentalmente para elevar los pallets. Para eso es la función que tienen las apiladoras, elevar los pallets o básicamente apilar una carga sobre otra. Con la diferencia de que estas apiladoras permiten apilar a poca altura. Es decir, no me va a venir usted a decir de que va a apilar, por ejemplo, a 7 niveles, 9 niveles, a una carga, una estantería que tiene 9 metros y va a utilizar una apiladora. O sea, no se va a poder, porque las apiladoras tienen un límite de altura a la que pueden apilar. En esencia, una apiladora puede considerarse un transpallet provisto de mástil elevador, como lo ven aquí en pantalla, sobre el cual se desliza la horquilla que permite subir o bajar los pallets. Al igual que en el caso de los transpalets, según el mecanismo de tracción, pueden dividirse en dos grandes grupos, ¿verdad? Están las apiladoras manuales y también están las apiladoras motorizadas. Vean las apiladoras manuales, que son estas que están aquí en pantalla. Emplean un timón, tal como el transpallet, para desplazarse, ¿verdad? Para moverlo hacia adelante o hacia atrás.
y un sistema de elevación, que esta es la diferencia con el transpallet. El transpallet me permite levantar la carga, pero poco, básicamente solo para moverlo de un lugar a otro, pero la apiladora me permite levantarlo a una altura mayor. Entonces, las apiladoras manuales pueden, pueden servir para una carga no mayor a 1000 kilogramos, es decir, no mayor a 1 tonelada. Y la altura de elevación puede ser de 2 metros a 3.5 metros. Entonces, con una apiladora manual, yo no puedo apilar a 4 metros, no puedo apilar a 5 metros con una manual, ¿verdad? Tiene que ser otro tipo de equipo que vayamos a utilizar. Y, por ejemplo, si tengo una carga de 2 toneladas, es decir, 2000 kilogramos, yo no puedo utilizar una apiladora manual. Imagínense, esa elevación que usted va a hacer, lo va a tener que hacer por medio de la bomba hidráulica. Usted tiene que hacer esa fuerza, ¿verdad? Para poder elevarlo a cierta altura. Imagínense una carga que sea muy pesada, puede hasta levantar el equipo y volcarlo, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado cuando vayamos a seleccionar un equipo para utilizar en el almacén. Debemos de pensar primero a qué altura máximo voy a apilar. Ah, no, solo voy a tener 2 niveles, y los 2 niveles sumados me totalizan 3 metros. Ah, entonces puedo utilizar una apiladora manual. Se podría utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué no sobrepaso los 3.5 metros? No sé si hay alguna pregunta sobre las apiladoras manuales. Bueno, quiero que vayan tomando apuntes de esos datos. Por ejemplo, cuánto es la capacidad máxima que puede soportar una apiladora manual, cuál es la altura máxima que puede alcanzar una apiladora manual, ¿verdad? De todos esos puntos vayan tomándolo ahí muy en cuenta. Bien, también tenemos la apiladora. Bueno, acá tenemos un video de una apiladora manual. Vamos a ver. Fíjense bien. Esa es una apiladora manual. No tiene ningún motor más que la bomba hidráulica. Esa horquilla pallet, coloca el seguro en las llantas, comienza a activar el sistema hidráulico por medio de la bomba. Y el operario verifica que las horquillas estén correctamente al como cuando nosotros utilizamos una mica del vehículo. Vamos a hacer este movimiento, se activa la bomba hidráulica que permite elevar. Imagínense, para elevar esto a cierta altura, ¿cuántas veces tenemos que hacer esto? Tiene otro cuerpo físico de grande. Y a medida va elevándose, se va haciendo más dura la bomba para poder. Fíjense, al principio es fácil, así en mismo hora. Pero ya les más. Que ya el peso de la carga se ve reflejado en la bomba hidráulica. Ahí se tomó hasta un descanso. ¿Cuánto tiempo ya? Ya lleva quizás más de un minuto. ¿Sí? Probablemente el equipo ya casi alcanza la altura para poder apilarlo.
Por eso es que le menciono que no puede pasar los 3.5 metros. Imagínense elevarlo a 7 metros de esa forma. Yo le digo que debe de tener una muy buena condición física. Aparte, el equipo no lo permite por el peso. O sea, ahí el operario ya empuja. Imagínense, eso también requiere una fuerza para poder empujar eso. Verifica que esté correctamente alineado. Hace los movimientos para que las horquillas crecen correctamente en los orificios del pallet. Ya imagínense cuánto tiempo vaya. Ya están como 2 minutos y medio casi para que él haga su operación o más. Entonces ahí ya tiene la carga alineada. Y ahora lo que va a hacer es bajar la carga de seguir desactivando la bomba hidráulica hasta que ya la carga. Levanta un poquito las horquillas para que no tenga problemas al salir. Saca la aspiradora. Ahí por medio de ese botón que ven en la mano derecha que está apretando, ese botón hace que el hidráulico de la bomba baje las horquillas nuevamente para poder utilizar. De esa manera funcionan las apiladoras manuales. Ok, quisiera aquí hacer un paréntesis y hacer una pregunta. ¿Cuál sería una de las diferencias, chicos, entre un transpallet manual y una apiladora manual? ¿Cuál sería una diferencia? Que las apiladoras manuales se pueden elevar, en cambio los transpalets no. Ok. Vale. Los transpalets sí se pueden elevar, pero a una altura mínima. Quizás, ¿qué? A unos 30 centímetros de altura máximo, 30, 40, por ahí. Entonces, sí se pueden elevar, pero a una altura limitada, que puede alcanzar máximo 40 centímetros. En cambio, la apiladora manual podemos elevarnos hasta 3.5 metros. ¿Queda claro esa diferencia? De ahí, por lo demás, básicamente son lo mismo, ¿verdad? Por lo demás, la diferencia está en la capacidad de elevarse. Ahora veamos también las apiladoras motorizadas. Estas están provistas de motores eléctricos que están accionados a través de baterías, ¿verdad? Que también surten al motor para darles las revoluciones respectivas para que puedan trasladarse y también elevar. Para ambos tipos, el ancho del pasillo que se necesita es suficiente para poder girar el apilador y depender mucho del modelo. Quiere decir que si utilizamos apiladoras, debemos en el almacén dejar pasillos lo suficientemente anchos como para poder, digamos, dejar margen de maniobra. De hecho, más adelante vamos a ver una clase sobre los anchos de los pasillos idóneos para que los equipos se puedan trasladar de manera eficiente, sin ningún problema. Entonces, si ustedes ven acá, la diferencia es básicamente la misma de los transpales motorizados. Acá tenemos un mando que este timón hace accionar a la apiladora, es decir, hacia abajo o hacia arriba, y hace movilizarlo hacia adelante o hacia atrás. Creo que acá hay un video, sí, acá tenemos un video, así que se lo voy a mostrar para que podamos visualizar cómo funciona. Entonces ahí tenemos en pantalla una apiladora motorizada. Note, él no hace esto. Con un botón sube y baja. Entonces él está buscando una carga que está a un segundo nivel de estantería, ingresa las horquillas, levanta, saca, acciona el botón para que la apiladora pueda bajar el producto
y lo pueda básicamente llevar a través de, ahí está la parte de lo hidráulico y esas cadenas que permiten hacer lo mismo. Ya pues básicamente con una mano lo va haciendo, fíjese bien, con una mano. Entonces, eso es algo que en una apiladora manual, imagínese aquel señor cuánto se tardó en hacer esa operación. Ahora, veamos cuánto se tardó. No se tardó ni un minuto en hacer eso. Con una apiladora manual, quizás hubiésemos estado unos 10 minutos haciendo esa operación. Es ahí donde les digo de la optimización de los tiempos. Obviamente, si nos podemos comparar precios, la apiladora manual es más barata que la motorizada, pero eso se compensa con la optimización del tiempo, es decir, qué tan eficientes somos para responder rápidamente a un pedido, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros debemos de equilibrar esos puntos. ¿Alguna pregunta con la apiladora motorizada? Bueno, continuamos entonces. Vamos con las carretillas. Las carretillas, o como se le conocen, los montacargas, ¿verdad? Pero en realidad, técnicamente, carretillas. Son los medios más empleados en los almacenes para elevar los pallets, ¿verdad? Y para movilizarlos de un lugar a otro. También sirve para traslado interno, incluso para la preparación de pedidos. Tenemos el primer tipo de carretilla, que es la carretilla contrapesada, es decir, el montacarga, así se le conoce como carretilla contrapesada. Entonces, el montacarga o la carretilla contrapesada puede elevar una carga de 6 a 9 metros de altura y tiene una capacidad de carga entre 1000 y 4000 kilogramos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un almacén donde el nivel de estantería máximo es de 7 metros, ¿verdad? De 7 metros. Y la carga que voy a guardar en los niveles más altos es de 2 toneladas, ¿qué me recomiendan? ¿Una apiladora o una carretilla contrapesada? Si voy a apilar a 7 metros y mi carga sobrepasa 1 tonelada, imagínense que sea de 2 toneladas, ¿qué me recomiendan? ¿Una apiladora o una carretilla contrapesada? Carretilla contrapesada. Una carretilla contrapesada, correcto. ¿Por qué? Uno, porque la carretilla contrapesada me permite elevar a 9 metros máximo de altura. La apiladora manual a 3.5 máximo y la automática a 5 metros, la automática a 5 metros como máximo. En algunos casos, lo recomendable es siempre no pasarse de los 3.5. Ok, entonces la carretilla contrapesada o los montacargas pueden soportar de 1000 a 4000 kilogramos dependiendo de la capacidad de carga que tenga la carretilla contrapesada. Tenemos también la carretilla retráctil. La carretilla retráctil es, digamos, la diferencia entre la contrapesada es la capacidad de elevación, la capacidad de altura que puede tener. Una carretilla retráctil, la capacidad que tiene de carga es de 1000 a 3000 kilogramos, pero la altura que puede alcanzar oscila entre 3 y 12 metros de altura. Entonces, por ejemplo, si aquí yo ya necesito apilar a 10 metros, ya una carretilla contrapesada no me va a servir. Necesito una carretilla retráctil. Es decir, a más altura que necesito alcanzar, el equipo que voy a utilizar debe ser distinto. Como ustedes lo ven aquí en pantalla. Acá tiene ejes o mástil triples que pueden alcanzar hasta 12 metros de altura. Veamos acá un video que nos explica esa parte. Vamos a ver carretillas. La diferencia también. Permítame que le voy a bajar volumen a esto. Solo necesito que vean el video, no la música.
La diferencia, vean también en la ubicación de quien lo está manejando. En el montacarga uno queda frente, ¿no? Pero en las carretillas retráctiles uno queda de lado, como ven ahí en pantalla. ¿Sí? El operador está de lado a las horquillas. Y en el montacarga o en la carretilla contrapesada uno queda de frente a las horquillas. Atrás, note, atrás esto verde, esta es una carretilla contrapesada o montacarga. Y esta es una carretilla retráctil. Obviamente, la diferencia es que la carretilla retráctil, el operario está como de lado a las horquillas y en la carretilla contrapesada está al frente. La otra diferencia es la capacidad de elevación, ¿verdad? La carretilla contrapesada, ¿cuánto es lo máximo que puede alcanzar en altura? Según lo les acabo de mencionar, carretilla contrapesada, altura máxima que puede alcanzar 6 a 9 metros. Carretilla contrapesado, es decir, los montacargas, pues, ¿cuánto es la altura máxima que puede alcanzar según lo vimos en la lámina, en unas láminas anteriores? ¿Lo anotaron o no lo notaron? De 6 a 9 metros. Son 9 metros. 9 metros de altura máxima que pueden alcanzar los montacargas. ¿Y las carretillas retráctiles, cuánto es la